Estamos en nuestro proceso de restauración que lo hemos titulado Celebrando la Restauración. Hoy vamos a ver la parte 2 o la segunda parte del paso número 6. La segunda parte del paso número 6. Y le hemos titulado Mejore las relaciones. Dile que está a tu lado, hay que mejorar nuestras relaciones. Hay que mejorar nuestras relaciones. Para colocarte en el contexto del camino a la recuperación, ya hemos visto 5 pasos y medio, por decirlo así. Y el primer paso, hemos reconocido que no somos Dios. Hemos admitido que no soy capaz de controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable. ¿Cuánto lo admiten? Nuestra vida es inmanejable cuando tratamos por nuestras propias fuerzas, cuando tratamos de tener control de ella. Hay cosas que se nos escapan de las manos. ¿Cuánto lo reconocen? Hay cosas que nosotros no podemos, y más cuando somos los que hemos cometido grandes errores. En el segundo paso reconocimos en forma sincera que Dios existe, que Dios es real y que Él está interesado en ayudarnos. Él está interesado en solucionar el problema que hemos cometido. El tercer paso es un paso decisivo. Y en ese paso, conscientemente, nosotros elegimos entregar nuestra vida a Dios. Entregar nuestra voluntad. En ese tercer paso nosotros decidimos no tener el control y cederle el control a Dios. O sea, en ese paso yo me bajo del trono y coloco a Dios en mi trono. Ahora, no es suficiente los 2 primeros. No es suficiente estar convencido de que te equivocaste y de que Dios puede solucionar el problema. Es necesario que entregues tu vida a Él. En el cuarto paso, hicimos un examen y confesamos nuestras faltas a Dios. Porque una vez que tú te abandonas en Dios, tú dices, Señor, o sea, Dios empieza a trabajar en ti y empieza a analizar o examinar. Bueno, ya Él conoce nuestro corazón, pero empieza a alumbrar nuestro corazón para que nos demos cuenta que es lo que está mal. Y en ese cuarto paso, se les entregó una hoja que se llamaba Inventario Moral Diario, que me imagino que lo están haciendo. ¿Cuántos lo están haciendo? Juiciosamente todos los días. Y en el quinto paso vimos que para que Dios haga todo cambio que quiera hacer en nuestra vida, debo someterme voluntariamente a Él y pedirle humildemente que remueva los defectos de carácter. Cuando hablamos de defectos de carácter, cuando hablamos de carácter, hablamos de algo interno. Algo que fue creciendo de una manera defectuosa y que está produciendo malos hábitos, malos comportamientos, mala conducta, algunos complejos, porque nuestro carácter está defectuoso. El problema no son las ramas, ¿acuerda? Sino que el problema es la raíz, y hay que arrancar de raíz lo que está produciendo malos frutos. Los malos frutos son los malos hábitos, los malos frutos son los complejos, los malos frutos son las malas conductas. Pero si tú te dices, voy a dejar de mentir, pero si no atacas la raíz, durarás sin mentir unos días, pero al pasar el tiempo
te darás cuenta de que la esencia que está dentro de ti, que está defectuosa, te lleva a mentir nuevamente. Por eso es necesario que Dios arranque de raíz. ¿Ven? Y el domingo pasado empezamos a ver el sexto paso, que está formado por dos partes. La primera parte se refiere a perdonar. Y este sexto paso se llama mejores las relaciones. Somos seres relacionales. Necesitamos relacionarnos con alguien, ¿o no es así? El mismo Dios dijo cuando creó a Adán: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Por lo tanto, hay una gran necesidad en nosotros de poder relacionarnos con otros. Pero como hay defectos en nuestro interior, en esas relaciones va a haber choque. Y muchas veces vamos a herir a otros y también nos van a herir a nosotros. Primeramente que todo, en esas relaciones o en esa restauración tenemos que reconocer que hemos sido heridos y que tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Dile al que está a tu lado: hay que perdonar. Y aprendimos algo bien importante acerca del perdón. ¿Qué es el perdón? Literalmente, empuña la mano. Literalmente, perdonar significa abrir la mano. O sea, soltar, dejar ir. Como si tuvieras un pajarito aquí agarrado y tú sueltas la mano. ¿Qué hace el pajarito? Se va volando. Pero el perdón es eso: soltar la mano. Ahora, cuando tú no perdonas, sino que mantienes la mano agarrada, la mano apretada para no soltar, o sea, tú sigues cobrando una deuda. Sigues cobrándole a esa persona que te ofendió, a esa persona que te hirió. La tienes agarrada, la tienes bien sujetada y no quieres dejarla ir. Cuando tú empiezas a perdonar, vamos a hacer el ejercicio nuevamente. Tú haces esto, lo liberas. ¿Cuántos han podido liberar a personas que le han ofendido? ¿Cuántos han podido liberar? ¿Cuándo te das cuenta que tú lo has podido liberar? Cuando te acuerdas de ella y no te duele. Cuando te acuerdas de ella y no te acuerdas de la ofensa como algo doloroso en ti, sino que ya la liberaste. Y acordarte de ella ya no afecta tus emociones, ya no afecta tu vida. Ahora, el no liberar, porque las heridas han sido ocasionadas en el pasado, el no liberar es mantenerme atado a un pasado que no te deja avanzar, que te tiene lleno de amargura, de resentimiento, y que te impide avanzar en el propósito que Dios tiene para tu vida. Ahora, el perdón es un don de Dios. No es fácil perdonar. Es más, quiero decirte, humanamente se podría decir que es difícil o imposible perdonar. Por eso nosotros necesitamos experimentar el perdón de Dios como un don sobrenatural. Óyelo bien. Como un don que viene de parte de Dios, que no es humano. Cuando tú experimentas ese perdón, tú tienes la capacidad suficiente de poder perdonar a los otros, porque has experimentado el perdón de Dios en tu vida. Dios nos ha perdonado una deuda que nosotros no podemos pagar. Y cuando tú te das cuenta que Dios pagó tu deuda, te perdonó esa deuda impagable, tú dices: ¿por qué no puedo perdonar al que me ha ofendido? Hoy quiero hablarte de unas cosas bien importantes que tenemos que tener en cuenta para poder perdonar. Primeramente que todo, el 100% de la responsabilidad de perdonar cae sobre el ofendido, el dueño de la deuda. ¿Estamos de acuerdo allí? El 100% de la responsabilidad de perdonar recae sobre el ofendido.
el dueño de la deuda. Si tú eres el ofendido, tú eres el único que puede perdonar. Segundo, cada vez que tú ofendes a alguien o pecamos contra alguna persona, contraemos una ¿qué? ¿Qué contraemos? Una deuda. Cada vez que tú le mientes a alguien, tú te vuelves deudor de esa persona a quien le mentiste. Ahora, quiero decirte algo tremendo, y es que esas deudas no se pueden pagar. Si tú le mientes a alguien, automáticamente quieres una deuda, y esa deuda nunca la podrás pagar. Puedes hacer lo que quieras. Puedes comprarle el auto último modelo a esa persona y nunca vas a pagar la deuda de la mentira que le dijiste. Puedes invitarlo a unas vacaciones en una isla paradisíaca y aún así nunca pagarás la deuda de esa mentira que le echaste. Dile al que está a tu lado, no hay manera de pagar la deuda. No hay manera. Amén. Te lo voy a ilustrar de la siguiente manera. ¿Cuántos tienen alguna cicatriz en el cuerpo, en la rodilla, en la barbilla que se cayeron? ¿Cuántos? Yo creo que todos en alguna parte de nuestro cuerpo tenemos una cicatriz. Ahora, cuando tú miras esa cicatriz, ¿de qué te acuerdas? De ese día que te caíste, de ese día que te empujaron, caíste de rodilla en algo filoso y te hizo una herida. O sea, cada vez que tú ves la cicatriz, recuerdas que un día te ocasionaste tú o te ocasionó alguien una herida. Y la herida te recuerda eso, la cicatriz. Ahora, la cicatriz es muestra de que esa herida sanó. Cuando tú miras la cicatriz, tú la tocas y no te duele, pero hay un recuerdo de que sucedió algo. Aunque ya no te duele porque hubo sanidad, hay un recuerdo de algo, de un acontecimiento que ocurrió en tu cuerpo físico. Lo mismo pasa con nuestras heridas emocionales. Cuando alguien te hiere, supongamos que fue hace 20 años, todavía tú puedes recordar ese acontecimiento. Ahora, si tú tienes una cicatriz en tu alma, eso quiere decir que Dios sanó esa herida. Y aunque la herida te recuerda el acontecimiento, no te duele. Pudiste soltarlo una vez y que ese dolor no continuara en tu vida. Pero la cicatriz sigue allí. Aunque ya no duele, aunque ya no estás sufriendo por esa herida, ya estás sano. Mira, si yo ofendo a mi esposa, yo le produzco una herida en su corazón. Ahora, sin importar que más tarde yo sea el mejor esposo del mundo y trate de solucionar el problema, no voy a solucionar la herida. Y aunque ella me perdone, la herida sigue allí, pero cicatrizada. Lo maravilloso es que no continúa el dolor. Ese es el objetivo de la sanidad. Pero la herida va a continuar, no va a dejar de existir.
Ahora, hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta para perdonar, y es que hay que cuantificar la deuda y asumir la pérdida. Repite conmigo: cuantificar la deuda y asumir la pérdida. Yo miro, wow, ¿cuánto perdí? ¿Cuánto me hizo sufrir? ¿Cuánto dolor me dio esta herida? Todo el honor que perdí, toda la vergüenza que pasé. O sea, yo cuantifico, y cuando perdono yo asumo la pérdida. ¿Por qué? Porque esa ofensa que te hicieron, el ofensor ya no tiene con qué pagarte. ¿Y qué haces tú? Tú asumes la pérdida, tú asumes la deuda, asumes la pérdida. ¿Y sabes qué? Y sueltas. He puesto siempre un ejemplo. Supongamos que tú debes 1,000 millones de pesos en el banco. Para muchos aquí es una deuda impagable. ¿Para cuántos aquí es una deuda impagable? Para mí lo es. No los tengo para poderlos pagar. Y los bancos te llaman todos los días a cobrarte. ¿A cuántos le han llamado los bancos alguna vez para cobrarle? Llaman todos los días. Supongamos que el banco te llama un domingo, porque llaman hasta los domingos. Ahora creo que salió una ley que no deben llamar los domingos. Te llama un domingo para decirte: Jenny, y Jenny dice: otra vez el banco a cobrarme, no tengo plata. Pero esta vez Jenny te dice: Jenny, ya no debes nada. Hemos asumido tu deuda y te dejamos en libertad. El banco, antes de llamar a Jenny, calcula, analiza que tienen que perder 1,000 millones de pesos con intereses y todo, y suelta. Esa es la forma como el banco perdona las deudas. Ahora, cuando alguien te ha ofendido, tú analizas, calcula todo lo que vas a perder, el dolor, el sufrimiento, la deshonra, todo lo calculas y dices: ya, no voy a seguir cobrando esto, yo suelto. ¿Cómo se llama eso? Cuantificar la deuda y asumir la pérdida. Tú no te imaginas la libertad que vas a tener con eso. Ahora, otra cosa que tienes que tener es renunciar al derecho de seguir cobrando la deuda. Hay algunos que no se les olvida y siguen cobrando. Y han pasado los años. Y es que tú hace 35 años me hiciste esto. Supuestamente hace 20 años la perdonó. Pero 35 años después, a mí no se me ha olvidado. ¿Sabes qué? Tenemos que renunciar al derecho de seguir cobrando la deuda. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos pueden decir: yo soy libre de toda deuda emocional en mi vida? Hoy vamos a ver que la segunda parte, y en esta segunda parte se llama repare sus relaciones haciendo enmienda a las personas que haya herido. Te vuelvo a repetir, la deuda es impagable. Tú no puedes pagar la deuda, pero sí necesitas restaurar las relaciones. Y normalmente eso se llama reconciliación. El 100% de perdonar la deuda o perdonar el pecado o perdonar la ofensa es del ofendido. Pero el 100% de la reconciliación es responsabilidad del ofensor. Él tiene una gran responsabilidad de restaurar esa relación. ¿Sabes que es aterrador ver cómo muchas personas en nuestra sociedad viven atropellando, viven dañando, viven ofendiendo y continúan en la vida como si no hubiera pasado nada? ¿Sabes que he conocido personas que estafan, que humillan y se acercan
a la persona que han humillado como si nada, como si no hubiera pasado nada. Campante, no reconocen su error, no reconocen su falta y todavía siguen pidiéndole favor y no se dan cuenta que en el pasado hubo una ofensa y que lo mínimo que pueden hacer es acercarse y reconocer que han herido, reconocer que han ofendido. Es bien importante eso. Si nosotros no reconocemos eso, nuestra vida va a ser difícil y vamos a estar agarrados a cosas que dañaron esa relación y que necesitamos restaurar. Entonces, este sexto paso cuenta con esa segunda parte de reparar las relaciones que hemos dañado, hacer enmiendas. Ahora, ¿por qué es importante reparar? Porque las relaciones sin resolver son la raíz de muchos problemas. Las relaciones sin resolver son las causas de que muchas puertas se estén cerrando en nuestras vidas. Las relaciones sin resolver son las causas de que el propósito de Dios en nuestra vida esté estancado, que los cielos estén cerrados. Es necesario, sabes que si nosotros hemos dañado una relación por nuestras malas actitudes, por nuestros complejos, por nuestros hábitos, es necesario que empecemos a analizar esas relaciones y a empezar a restaurarlas. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote a causa de dificultades y corrompa a muchos. Entonces, una de las razones por las que usted no puede soltar aquel dolor, superar aquel complejo o dejar ese mal hábito, es cuando usted se mantiene atados a relaciones no resueltas. A relaciones que usted mismo provocó su quebrantamiento y que usted no ha procurado la restauración. Ahora, ¿cómo empiezo yo en este proceso de restauración o de reconciliación o de mejorar la relación o de enmendar lo que he hecho? La Biblia en Romanos capítulo 12 versículo 18 dice, mira el consejo que nos da la palabra de Dios: si es posible y en cuanto dependa de usted, viva en paz con todos. Tenemos que tener esto en nuestra mente a la hora de dar este paso de enmendar a las personas que hemos herido. Tenemos que poner todo de nuestra parte. Mira lo que dice la Biblia también en Lucas capítulo 6 versículo 31. Traten a los demás como les gustaría que los demás lo trataran a ustedes. Traten a los demás como les gustaría que los demás los trataran a ustedes. Ahora, nosotros somos responsables de nuestras acciones. Amén. Nosotros somos responsables y tenemos que reconocer eso, tenemos que admitir eso. Somos responsables. Nosotros nos acercamos a las personas, reconocemos nuestros errores, reconocemos que hemos fallado. Y de pronto esa persona no lo acepta o no quiere aceptar tu perdón. Ya eso no es responsabilidad tuya, eso es responsabilidad del ofendido. Pero tu responsabilidad es tratar de solucionar ese problema o de enmendar esa relación que ha sido quebrada por algo malo que hicimos. Entonces es importante, y lo primero que tenemos que hacer es hacer una lista
de aquellas personas que hemos dañado. ¿Cuántos han hecho alguna vez esa lista de las personas que han ofendido, de las personas que han dañado? De pronto tú puedes decir, pastor, pero es que no recuerdo. No recuerdo haber dañado a alguien. Yo soy tan bueno, pastor. Yo soy una persona honesta, yo no le hago mal a nadie. Yo he visto personas que dicen eso, yo no le hago mal a nadie. ¿A quién yo he ofendido? ¿A quién yo he dañado? Porque tenemos la desfachatez de decirlo. Yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie. Tenemos ese título en la frente. Yo no le hago mal a nadie. Bueno, si tú tienes ese problema de reconocer, te voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Hay alguien a quien no le has cumplido alguna promesa? A ver, levante la mano. ¿Hay alguien a quien no le has cumplido alguna promesa? O sea, si no le has cumplido una promesa a alguien, levanta tu mano. Los que no han levantado han cumplido siempre sus promesas. Los felicito. Qué bueno. ¿Hay alguien a quien tú has tratado de controlar? Levante la mano. Que has tratado de controlar aún con tus debilidades. ¿Has tratado de controlar a tu hijo, a tu hija, a tu padre, a tu hermano, a tu empleado, a tu amigo? ¿Hay alguien que alguna vez has criticado de una manera extrema? Levanta la mano. Wow. ¿Has abusado de alguien verbalmente? ¿Has abusado de alguien verbalmente? ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo se hace eso? Te voy a poner un ejemplo. Oye, tú sí eres bobo, ¿ah? ¿Cómo te dejaste estafar? Eso es abusar verbalmente. Ninguno ha hecho eso, ¿verdad? ¡Qué imbécil! O sea, eso es abusar. Tú no sirves para nada. Eso es abusar verbalmente. Y no te voy a decir palabras fuertes, pero estoy hablando de cosas sencillitas que salen de nuestra boca con nuestras palabras. ¿Hay alguien a quien no has apreciado o no le has puesto atención cuando deberías ponerle? De pronto, consciente o inconscientemente, un momento especial que esa persona merecía tu atención, pero tú no se la diste. De pronto estabas ocupado, o de pronto lo hiciste adrede, pero heriste. Este sí es fácil de contestar. ¿Le has mentido a alguien alguna vez? Que no la levantes, un mentiroso. Entonces, a ver, esto es suficiente para reconocer que si has ofendido a alguien, que si has causado daño. Ahora sí me puede decir, pastor, no me va a alcanzar la lista, no va a alcanzar la hoja para hacer la lista. Porque realmente es así. Sabes que hemos dañado. Tenemos que reconocer que hemos dañado. Necesitamos hacer una lista de aquellas personas que hemos dañado. Mira, quizás esa persona está mal contigo, está guapa contigo y tú no sabes por qué. Y de repente en la lista que haces, ay, pero si yo le hice esto hace un año y todavía está así conmigo. ¿O no es así? Entonces ahí es donde podemos analizar y empezar a restaurar. En la hoja, segundo punto, piense cómo le gustaría que un ofensor le pidiera perdón. Piense en cómo le gustaría que un ofensor le pidiera perdón. Volvemos a repetir en Lucas capítulo 6, 31. Traten a los demás tal
y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Cómo nos gustaría que nos traten los demás? Bien. Aquí no hay masoquistas, ¿verdad? El masoquista es aquel que le gusta que los traten mal. Le gusta estar con personas que los traten mal, que les ofendan, que los humillen. Pero realmente nosotros no queremos que nos traten mal. Pues un ejercicio bien importante para poder pedir perdón es eso. ¿Cómo me gustaría que un ofensor me pidiera perdón? Hay 3 factores que pueden ayudarnos a definir esta preferencia, por decirlo así. Ahí en la hojita, la A, la oportunidad. Escribe ahí, la oportunidad. Hay un tiempo, ¿sabes? Especial. Hay un tiempo adecuado para poder acercarnos y pedir perdón. Hay un tiempo que puede propiciar ese momento especial para acercarnos y que suceda esa enmienda. Son momentos oportunos. Pero también hay momentos inoportunos. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber identificar para poder acercarnos y poder enmendar. ¿Cuántos se han acercado a un perro rabioso? Cuando tú te acercas a un perro rabioso y lo tratas de acariciar, ¿qué va a hacer ese perro? Va a reaccionar, aunque tú intentes acariciarlo, va a reaccionar y te va a morder. Ese perro tiene rabia porque de pronto tiene una herida en la boca o de pronto una herida en su cuerpo. Y cuando tú tratas, él va a pensar que tú vas a tratar de lastimarlo. ¿Y qué pasa? Te va a morder. Su reacción defensiva va a ser morderte. Hay momentos que pueden ser inoportunos para tú acercarte y pedir perdón. ¿Por qué? Porque no está preparado para perdonarte y su reacción va a ser ¿qué? Atacarte. Su reacción va a ser, ¿sabes qué? A reprocharte. No es el momento oportuno. Y su reacción va a ser destruirte. Porque está herido en su corazón. Entonces tenemos que aprender, porque yo quiero que me trate bien. Yo tengo que aprender cuál es el momento oportuno para poder acercarme y decirle, lo siento, ¿sabes? Siento haberte hecho esto. Ahora, antes de eso, oremos al Señor. Señor, toca el corazón y ayúdame a poder llegar y que su reacción hacia lo que yo voy a reconocer no sea destructiva. Y que ella me cierre su corazón para que no acepte la reconciliación que pretendo o la restauración que yo pretendo hacer con esa persona. B, actitud. Escriba ahí, actitud. B. ¿Cómo? Sí, actitud de acto. Actitud, con C. Piense en cómo le gustaría que alguien se disculpara con usted. Y para tener una buena actitud, debemos tener los siguientes criterios bien importantes. 3, te voy a hablar de 3. Primero, hágalo en privado. Hágalo en privado. Elija cuidadosamente un momento y un lugar y considere lo que haga sentir más cómoda a esa persona que le va a hablar. No lo haga sentir incómoda. Yo he conocido historias de personas que tratan de llamar a las personas para tratar de restaurar su relación, y en vez de buscar un lugar cómodo, un momento cómodo, lo que hacen es incomodar.
necesitamos que esa persona se sienta cómoda, se sienta relajada, para que no se predisponga para recibir esa enmienda. Segundo, hágalo con humildad. Repite conmigo, humildad. ¿Qué significa eso? Reconozca que falló. Reconozca que se equivocó. Reconozca que usted es responsable de lo que hizo. Humildad también implica que usted no tiene que justificarse. Si usted se equivocó, usted tiene que reconocer que lo hizo, ya sea porque la otra persona se equivocó también. Usted no tiene que ver con lo que hizo la otra persona. Usted tiene que enmendar lo que usted hizo. De pronto usted tiene el 50% del problema y la otra persona cometió el otro 50%. Usted no tiene que ver con el 50% de la otra persona. Usted tiene que ver con el 50% suyo. No seamos como el de la propaganda, que cuando ve a su esposa y la ve todo moreteada y le dije, ¿viste lo que me hiciste hacer? Si me hubieras hecho caso. Y la esposa todo hinchada, todo moreteada. Si me hubieras hecho caso, no te hubiera pasado eso. Como tratando de enmendar la situación, pero se está justificando de que porque ella hizo algo malo fue que le dio un guinzo. No. Así la otra persona haya tenido un 90% y tú tengas solamente el 10% de responsabilidad, tú tienes que ver por ese 10%. El 10% donde tú te equivocaste. El 10% donde tú cometiste el error y decir, ¿sabes qué? Reconozco que te fallé en esta parte. ¿Cómo se llama eso? Humildad. Pero cuando tú reconoces el 10% y dices, pero tú cometiste un 90%, ¿sabes que eso no es humildad? Ella verá si va a solucionar ese problema, pero ya tú estás solucionando tu 10% para restaurar la relación. Tampoco ofrezcas excusa. Óyelo bien. Reconoce tu responsabilidad en el problema y asúmela. Asume tu responsabilidad. Tercero, hágalo sin expectativa. Hágalo sin expectativa. No espere algo de la persona. No esperes algo de la persona que has ofendido. Si ella no reconoce, óyelo bien, de pronto esa persona no reconoce su responsabilidad. Sabes que tú te enfocas en lo tuyo. No esperes que la persona te reconozca o no te reconozcas. Tú estás tratando de solucionar un problema. Si esa persona no quiere reconocerlo, si esa persona no quiere aceptar, no vuelvas la situación más grande, porque muchas veces cuando no nos aceptan el perdón, nos enfurecemos. ¿A cuánto le ha pasado eso? Reaccionamos mal porque no nos perdonan. ¿Sabes qué? Eso ya no es problema de nosotros. Nosotros nos acercamos para pedir perdón. Su reacción ya eso es responsabilidad de ella. Ahora, muchas veces tenemos que darle tiempo y entender de que la herida pudo haber sido bien difícil, bien grave. Y no esperemos una caricia o unas palabras amables cuando estamos pidiendo perdón. No lo esperemos.
Porque su reacción va a ser fuerte muchas veces. Y mucho más cuando no te ha soltado. Entonces, hágalo sin expectativa. Dile al que está a tu lado, hágalo sin expectativa. C, tacto. Con C también, tacto. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Dice, hay quienes hieren con sus palabras, pero hablan los sabios y dan alivio. ¿Sabes qué es agradable cuando tú puedes hablar y tus palabras son sanadoras? Tus palabras son restauradoras. Eso es tener tacto para hablar. ¿Cuántos son expertos en eso? Que tú te puedas acercar a una persona y ser amable. Yo admiro a esas personas que pueden comunicar palabras y traer sanidad, traer restauración. En esta cuestión de enmendar una relación se necesita eso, palabras amables, palabras sinceras, palabras restauradoras, palabras sanadoras. Y volvemos al punto de que si tú ves que aquella persona tuvo un porcentaje de culpa, tú no le vas a recordar su culpa. Tú vas a llegar con palabras amables, reconociendo de que tú fallaste, reconociendo que tú heriste. Hay situaciones que tú como ofensor sabes que se te va a ser necesario ser prudente y tener tacto. Supongamos esa persona en el pasado te humilló de una manera que cometió algún tipo de adulterio. Y esa persona está en un proceso de restauración. Y ya tiene una nueva relación, está bien, está restaurada. Pero tú no puedes acercarte y tratar de enmendar recordando lo que sucedió, porque puedes dañar esa relación o esa nueva relación. ¿Entiendes? Que de pronto una tercera persona no tiene que ver nada con eso, pero tu enmienda o el tratar de restaurar va a hacer que esa persona se sienta afectada por lo que ocurrió en el pasado. Hay cosas que no son necesarias desempolvarlas, pero sí puedes utilizar la silla vacía y pedir perdón, principalmente a Dios. Pedirle perdón a Él y pedir perdón a esa persona de una manera que tú puedas decir o que tú puedas ver que no dañes a esa persona. Eso es tener tacto. Mira lo que dice Proverbios capítulo 12, versículo 18. El que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. ¿Cuántos quieren ese don? ¿Cuántos quieren ese talento de poder hablar sabiamente y ser sanadores? Poder sanar la herida de alguien. Ahí en la hojita, tercero, reenfoque su vida. Repite conmigo, reenfoque su vida. Recordemos que mientras nosotros continuemos enfocados en el pasado, seremos controlados por el pasado. La buena noticia es que Dios quiere limpiar nuestra vida de todos aquellos desechos de nuestro pasado. Dios quiere limpiar toda nuestra vida. Él sabe en qué momento y hasta qué punto usted puede aguantar la limpieza. Por eso le quita toda esa suciedad, toda esa mugre, la va quitando capa por capa. Cuando nosotros entregamos nuestra voluntad a Cristo, Él empezó un proceso. ¿Se acuerdan del tercer paso? El tercer paso o la tercera parte del proceso de restauración, entregar nuestra vida a Dios. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, ¿qué pasa? Él empieza un proceso
de limpieza en nuestras vidas. Toda esa mugre empieza a quitarla capa por capa. Todo eso que hemos adquirido del pasado, empieza a quitarlo capa por capa. Ahora, llegamos a un proceso donde nos hace recordar, el mismo Dios nos hace recordar nuestro pasado. Pero no es para que nosotros nos anclemos en ese pasado, sino para que empecemos a sacar cosas que están ocasionando una mala conducta o unos malos hábitos o que está ocasionando complejos en nuestras vidas. Es necesario que nosotros identifiquemos que hay algo allí que desde el pasado está y que es necesario sacarlo. ¿Qué hace Dios? Dios revela con su luz alumbrando nuestro corazón, porque eso hace parte del proceso. Dios alumbra nuestro corazón, revela lo que está mal, que fue ocurrido, que fue adquirido desde el pasado, desde que éramos bien niños. Lo revela y nosotros lo confesamos. Pero Dios no lo hace para que estemos anclados. Dios lo hace porque hay algo defectuoso en nuestro carácter, producido por algo que ocurrió en el pasado, y Él lo saca de nuestras vidas. Ahora, una vez que Dios empieza el proceso, Él no quiere que nos enfoquemos en el pasado, sino que nos enfoquemos en Él. Es necesario reenfocar nuestra vida. En este sexto paso, nosotros perdonamos a las personas que nos han herido. Le pedimos perdón a las personas que hemos herido. Y soltamos nuestro pasado. ¿Qué hace Dios? Dios empieza a reciclar todo aquello de nuestro pasado y lo echa a la basura. Ahora, en el proceso, Dios quiere que nosotros nos reenfoquemos en Él, o nos enfoquemos en Él. Es necesario. Job capítulo 11. Dile que está a tu lado, no te duermas, por favor. Job capítulo 11, versículo 13 al 16. Mira lo que dice: pero si le entregas tu corazón y hacia Él extiende las manos, si te apartas del pecado que has cometido y en tu morada no das cabida al mal, entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre de temor. Ciertamente olvidarás tus pesares y los recordarás como el agua que pasó. Mira que aquí hay unas cosas bien importantes, unas pautas bien importantes. Dice: si le entregas tu corazón. Para yo enfocar mi vida, tenemos que empezar por nuestro corazón. Tenemos que empezar en entregar nuestro corazón a Él. Recordemos que en el corazón es donde nosotros empezamos a desarrollar una aptitud correcta. De nuestros sentimientos, de nuestras emociones, nosotros empezamos a actuar. Si tu corazón está mal, es difícil que puedas enmendar una relación. Por eso tenemos que enfocar nuestro corazón en Él, para que Él empiece a restaurar. Y dice: y hacia Él extiende las manos. Si todavía no le ha pedido a Dios que entre en su vida, hoy puedes hacerlo y decirle: Señor, entra en mi vida. Y Él empiece a restaurar. Y tú vas a extender las manos para decirle: Señor, yo necesito de ti. Extender las manos es conectarse con Él. Y necesitamos tener una conexión con Dios. Hoy quiero decirte: tú desconectado con Dios nunca podrás tener un corazón sano. Necesitamos estar conectados con Él. Si extendemos nuestras manos, ¿cuántos pueden levantar sus manos? Si extendemos nuestras manos hacia Él, es como si tu mano fuera un cable que se conecta a la energía. Pues necesitamos conectar nuestras manos hacia Él. Ahora, cuando nos conectamos, Él puede darnos la fuerza suficiente, nos puede dar la sabiduría, nos puede dar la humildad que necesitamos para poder enmendar cualquier relación, cualquier situación. Te lo vuelvo a repetir, no estoy diciendo que se va a pagar la deuda, sino enmendar la relación. Dice: podrás llevar la frente en alto. A medida que haces enmiendas y cumples tu parte, en cuanto sea posible, usted
reanuda su vida. Usted empieza a tener una paz en su interior y sus ojos empiezan a abrirse para ver ¿qué? El pasado. Empiezan a abrirse para ver un futuro más claro. Un futuro donde Dios ha trazado un propósito para tu vida. Y eso es lo que necesitamos. Y vendrán situaciones, vendrán circunstancias, vendrán adversidades, pero tu corazón está sano para poder enfrentar cualquier situación que se venga al frente. Amén. Y no vas a estar limitado. Y dice, ciertamente olvidarás tus pesares y los recordarás como el agua que pasó. Y esta es una promesa cuando nosotros que entregamos nuestro corazón a Dios. Esta es una promesa cuando nosotros nos acercamos a Dios. ¿El qué va a hacer con nuestra frente? ¿El qué va a hacer con nuestra dignidad? Él nos va a levantar. Así tu error haya sido el más tremendo. Cuando tú enmiendas, Él levanta tu frente. Cuando tú reconoces tu error, Él levanta tu frente. Cuando tú admites, óyelo bien, la parte de tu equivocación, Él levanta tu frente. Cuando tú reconoces, sin necesidad de revelar lo que tiene la otra persona, cuando tú admites lo tuyo, Dios levanta tu frente. ¿Cuántos quieren eso? Dios levanta tu frente. ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Sabes que cuando tu mente está levantada, los problemas empezarán a desvanecerse? Esas cosas del pasado pasarán como agua que pasaron y que ya no te duelen y que ya no te causan dificultades en tu vida. Este pasaje me encanta porque tiene un sonido de esperanza. Tiene una voz de esperanza. ¿A cuánto les gustaría ser libres de toda la basura que hay en esas relaciones, de tus mejores relaciones? ¿A cuánto les gustaría ser libre de eso? Necesitamos ser libres. Y hoy quiero decirte, la decisión es tuya. La paz y la compensación están al alcance ahora mismo. Y nosotros tenemos que tomar esa gran decisión. Bueno, hasta aquí hemos visto el sexto paso. Hemos terminado el sexto paso, que está formado por dos partes. Primero, perdonar. Y segundo, pedir perdón. El perdonar el 100% es del ofendido, ¿verdad? Y el de pedir perdón o reconciliar el 100% es del ofensor. Yo te invito a que te pongas de pie.